Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal están? Ah, pues vamos a ir ya culminando, ¿verdad? Recuerden que les dije que íbamos a tratar de ver las diferentes versiones del teorema este famoso de Van y tratar de ver por lo menos alguna aplicación. Aquí aparece una en esta sección 4.4. Y bueno, ahorita vamos a ver las otras versiones que quedaban pendientes ahí del teorema, una en espacios normados y la otra un caso particular ahí para funcionales acotados y también un corolario ahí que es como una herramienta ahí técnica para comprobar también otro tipo de resultados. Eh, Recordarles también que pues con esto que vamos hoy y si les hago algún video más, pues con eso vamos a terminar. Y entonces esperaríamos que este viernes 30 a más tardar, hagamos la última prueba y que para ese día también sea la última tarea. Y de manera que estos días que se dan aquí, según el calendario académico, 3, 4 y 5 si no recuerdo mal, que los dejemos ahí solo para ajustar nota, ¿verdad? Eh, y si alguien no hizo una prueba o quiere reponer para de repente subir una nota o algo, pues también utilizar algún día de estos para ello, ¿verdad? Ese es más o menos el plan. Y bueno, veamos entonces de qué tratan estas otras versiones del teorema de Van-Banach. Eh, Esta es la versión para espacios normados. Si uno lo observa así, de repente sin leer a detalle, esto se parece, si uno solo, como les digo, lo observa así, se parece un poco al teorema de representación de Riesz, excepto porque no se está hablando aquí en ninguna parte sobre productos internos, ¿verdad? Y que los funcionales se pueden reescribir en términos de productos internos. Quizás lo que hace que se venga a la mente ese teorema es esta propiedad, ¿verdad? Que se da una igualdad de normas. Ahí en el teorema de representación de Riesz también se daba una propiedad similar, ¿verdad? Y de hecho ya vamos a ver que sí tiene, pues, de hecho una relación esta versión del teorema de Hampana con el de representación de Riesz. Eh, Veamos entonces, tenemos un funcional acotado, un subespacio. Recuerden que, como vimos en las versiones anteriores, el teorema este es un teorema sobre extensión, ¿verdad? Entonces, esa propiedad pues se sigue manteniendo, ¿verdad? Sigue siendo un teorema de extensión. Eh, entonces, estamos en un subespacio de un espacio normado X y la conclusión es que existe un funcional también acotado, ¿verdad? Lineal y acotado, el que llamamos la extensión, ¿verdad? F tilde, como le hemos venido llamando también en las otras versiones, que es una extensión de F, ¿verdad? O sea que F es igual a F tilde en Z, ¿verdad? Y además que tiene la misma norma, aquí pues se indica, ¿verdad? Que como este funcional está definido en X, entonces sería la norma en elementos de X, ¿verdad? Más que todo para eso indicar este subíndice aquí, ¿verdad? Y F, como está definida en el subespacio Z, entonces la norma se toma en elementos de Z, así como está explícitamente aquí abajo, ¿verdad? La norma de F tilde, ¿verdad? Es supremo, ¿verdad? En elementos que están en X. Recuerden que había varias formas, ¿verdad? De considerarla. Se toma acá sobre vectores unitarios, ¿verdad? Y se hace en base al valor absoluto, porque como son funcionales, ¿verdad? Entonces, estos son reales o complejos, ¿verdad? Entonces, podría ser módulo, ¿verdad? En el caso de que sea complejo. Y similar para f, solo que tomada en vectores que solo están en z, ¿verdad? Si ocurriera, porque X, Z solo es un subespacio, ¿verdad? Entonces podría ser el subespacio trivial que solo tiene al cero. Si así fuera, entonces la norma de F sería cero, ¿verdad? Y la extensión, bueno, con eso se empieza, de hecho, la demostración. Que si eso pasara, entonces el funcional sería cero, ¿verdad?
Y la extensión entonces sería la misma, ¿verdad? Igual podemos obtener entonces una extensión, la función constante que a todos los vectores le asigna el escalar cero, ¿verdad? Eh, pero bueno, aquí de todas maneras, pues como f va de z en reales o en complejos, ¿verdad? Aquí solo hay uno para tomar, ¿verdad? Entonces, esta función sería la función que al vector cero le asigna el escalar cero, ¿verdad? Y, o sea, bien trivialona la función. Y entonces utilizamos una extensión también trivial, ¿verdad? La función constante, esta, como tiene que ser una extensión, pues, definida en x, ¿verdad? Entonces es la función que a todos los vectores de x le asigna el escalar cero, ¿verdad? Es una extensión porque, pues, en z, ¿verdad? O sea, en cero, ambas valen cero, ¿verdad? Y entonces es una extensión, es un funcional lineal, o sea, se cumplen todas las propiedades acotado, ¿verdad? Así que este caso es como trivial, pero es de las cosas que hay que mencionar por aparte, puesto que hay veces que si no se hace, ¿verdad? Algunos de los argumentos que se consideran más adelante puede ser que no sean válidos en el caso de que esto ocurriera, ¿verdad? Eh, Si no, entonces recordemos que esta es una propiedad general para transformaciones lineales, ¿verdad? Que los funcionales, pues es un caso particular que en general estaba planteada en términos de norma, ¿verdad? Pero como son funcionales, entonces nuevamente esta f de x es un real o un complejo, entonces este es un valor absoluto o un módulo, ¿verdad? Y entonces este es menor o igual que la norma de f, ¿verdad? Por la norma del vector x, ¿verdad? Si recuerdan, pues es una propiedad que venimos arrastrando desde ya tiempo, ¿verdad? Eh, Aquí solo recordando, ¿verdad? Que estas dos normas en general son distintas, ¿verdad? Esta es norma del funcional f, esta es norma en el espacio vectorial o normado x, ¿verdad? En el que se está trabajando. Eh, entonces, de acá, recuerden que en el teorema de Hahn-Banach, déjenme abrir la presentación anterior porque los vamos a estar llamando, ¿verdad? Estos nuevos teoremas son consecuencias de los que ya estudiamos anteriormente. A ver, déjenme buscarlo. Esta es la 15. A ver, esta 14. Este era el generalizado. De hecho, creo que solo vamos a estar llamando a ver, no, a los dos realmente. No es necesario, de hecho, hacer alguna especificación, sino que si el espacio normado en el que se está trabajando es real, pues entonces se llama a la versión real, ¿verdad? Del teorema. Eh, que es un poco más simple, ¿verdad? Por las condiciones que se exigen. En el caso de que el espacio pues, sea complejo, entonces se llama la versión compleja que tenía, si recuerdan, unos detalles más, ¿verdad? Y es un poco más, de cierta forma, restringida, por ejemplo, las propiedades que se exigen a las funciones esta, ¿verdad? Aunque, pues, como este está, el caso complejo, el caso real se puede ver como un caso particular de este, ¿verdad? Pero, si recuerdan, en la forma que se comprobó, de hecho, para comprobar este, pues, se usa el caso real, ¿verdad? Entonces, hay como un juego de palabras ahí en eso de decir que uno es consecuencia del otro, ¿verdad? O que uno es caso particular del otro. Entonces, aquí el punto es que para poder aplicar el teorema, ya sea esta versión compleja o la real, ocupábamos este otro funcional P, ¿verdad? Que está relacionado con el funcional que queremos extender y estaba relacionado mediante esta desigualdad. Entonces, aquí se crea eso utilizando esta propiedad. Noten que esto ya se tiene por el simple hecho de ser una transformación lineal, ¿verdad? En un espacio normado. Eh, entonces, si nosotros definimos a esta expresión de la derecha como P de X, entonces ya tendríamos esa propiedad, ¿verdad? Eh, vamos a ver, sería esta de aquí, ¿verdad? Que el valor absoluto o módulo de f de x es menor o igual que P de x, ¿verdad? Eh, y de hecho, así como se está trabajando, entonces se está llamando más a este caso, ¿verdad? Pues si esto funciona y si fuera real, pues también funcionaría, ¿verdad? Eh, Y entonces definimos P de X de esta manera. Uno se pregunta, bueno, ¿tiene sentido definir esto así?
Bueno, noten que P, la variable de P es X, ¿verdad? Y esta norma de F, ¿verdad? Sería un escalar, ¿verdad? Eh, F es arbitrario aquí, pero fijado, ¿verdad? Una vez que se escoge. Entonces no habría problema con decir que esta P es una función, o sea, la variable es X, entonces lo que está variando es esta norma de aquí, ¿verdad? Y la norma es una función, entonces P es una función también, ¿verdad? Eso sí, considerando eso, ¿verdad? De que F es un funcional, puede ser cualquiera, ¿verdad? Pero una vez que se escoge, entonces se trabaja con él, ¿verdad? Se queda uno con él. De manera que este es un escalar fijo, ¿verdad? Y esta función entonces es un escalar por la norma del vector X, ¿verdad? Entonces, sí es una función, ¿verdad? Porque la norma es una función. Y entonces, definida así, P eh, satisface esta propiedad que se requiere, ¿verdad?, para poder aplicar el teorema de Van-Banach, ¿verdad? Entonces, esa es una parte. También ocupamos que P sea sublineal, le decíamos, ¿verdad? Aunque sublineal era un poquito diferente, ¿verdad? Pero digámosle sublineal para referirnos a estas propiedades, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que si las cumple, que son estos detalles que se tienen aquí abajo. P está definida en todo X porque la norma pues está definida en todo X, ¿verdad? Eh, Eso era requisito también, ¿verdad? Todos esos detalles pues uno tiene que tener cuidado. Noten que P tiene que estar definida en todo X, ¿verdad? No solo ser función, podría ser que según como uno la escoja, solo esté definida en su espacio, ¿verdad? Z, pero así como la escogimos, X es un espacio vectorial y en este caso particular, pues es un espacio normado por hipótesis en el teorema, ¿verdad? Un espacio normado X, ¿verdad? Eh, y entonces la norma está definida para todos los vectores en el espacio normado, ¿verdad? Así que sí está definida P en todo X. Además, se satisface las otras propiedades para ser sublineal, ¿verdad? P de X más Y, pues sustituimos en la definición de P, ¿verdad? Sería poner X más Y acá. Por la desigualdad triangular, ¿verdad? Esto es menor o igual que norma de X más norma de Y. ¿Verdad? Distribuimos y entonces lo que me queda es P evaluada en X, ¿verdad? Y P evaluada en Y, porque es la norma del funcional este F por X, ¿verdad? Que sería P de X y lo mismo cuando es en Y, ¿verdad? Recordemos que este es un escalar fijo, ¿verdad? Entonces se satisface la propiedad de preservar, bueno, casi preservar la suma, ¿verdad? Porque solo se exige la desigualdad, que esto sea menor o igual que esto, ¿verdad? Y para los escalares, pues también por las propiedades de las normas se cumple, ¿verdad? Recuerden que tiene bastante sentido definir P en términos de la norma porque incluso se comprobaba ahí en un problema, ¿verdad? Que P con esas propiedades es una seminorma, ¿verdad? Entonces, esta escogencia de P, que es el tipo de cosas que uno tiene que hacer cuando resuelve problemas, no es como que rebuscado, ¿verdad? Es bien natural pensarlo en términos de la norma, porque de todas maneras no tenemos muchas herramientas, ¿verdad? Estamos en un ámbito abstracto, ¿verdad? Bien general. Solo sabemos que X es un espacio normado, entonces no tengo muchas opciones para definir funcionales, ¿verdad? En todo caso, pues decir, están los constantes, ¿verdad? Eh, Como para definir funciones y la otra herramienta que tengo pues es la norma, ¿verdad? No tengo mucho más y como les digo, tiene sentido escogerla en términos de la norma porque P de hecho es una seminorma, ¿verdad? Entonces, como ocupo que P tenga esas propiedades, ¿verdad? Que son similares a las de norma, entonces es natural, ¿verdad? Que se escoja así. Eh, y la otra propiedad, les decía, pues viene también de propiedades de norma, ¿verdad? P de alfa por X, utilizo la definición, norma de alfa por X, sale el escalar con módulo, ¿verdad? O valor absoluto, y entonces esto sería el escalar S por P de X, ¿verdad? Que es esto de acá, ¿verdad? Entonces se satisfacen las dos propiedades y noten entonces que todo esto es como preparación para utilizar el teorema, ¿verdad? Hambana que teníamos anteriormente. Entonces lo utilizamos, ya tenemos todos los requisitos, ¿verdad? Que ese funcional intermedio, digámosle P,
¿verdad? Satisface esta propiedad, ¿verdad? Que tiene que ser funcional, noten que es un funcional también, ¿verdad? Porque a un vector en X le regresa un escalar, ¿verdad? Esto es un escalar, esto también, y tiene estas propiedades de ser sublineal, ¿verdad? Eh, lo otro entonces, o más bien con eso entonces aplicamos el teorema de Hahn-Banach y sabemos que lo que me da es existencia de una extensión, ¿verdad? Una extensión para el funcional f con el que comenzamos, ¿verdad? Y la llamamos igual que antes f tilde, esta está definida ahora en todo x y satisface las mismas propiedades, ¿verdad? Eh, lo que no me da, y es parte de lo que ocupamos comprobar, no me da el teorema Hahn-Banach anterior que sea acotado, ¿verdad? Entonces eso tenemos que comprobarlo a partir de las hipótesis que tenemos. Aquí lo extra es que F es acotado. Entonces eso no se ocupaba, ¿verdad? Para aplicar el teorema de Hahn-Banach, que se ocupaba lo del P y un funcional lineal, ¿verdad? Definido en su espacio. Eso era todo, ¿verdad? Entonces, lo acotado de F seguramente va a ser lo que me va a dar que la extensión también sea acotada, ¿verdad? Entonces, veamos eso. Digamos, por aquí, ¿verdad? Aplicando el teorema Hahn-Banach, pues tenemos la extensión con los requisitos, ¿verdad? Y en esta desigualdad, si tomamos el supremo en todos los x unitarios, ¿verdad? X en x unitarios, entonces aquí en el lado derecho me va a dar la norma, ¿verdad? De este funcional. Recuerden que la norma era el supremo, ¿verdad? Así como estaba aquí, ¿verdad? Está acá. Entonces, al tomar el supremo acá, me da precisamente la norma, ¿verdad? Sería esto de aquí. Al tomar el supremo en el lado derecho, eh, vamos a ver. Bueno, aquí solo escribí la igualdad. Y al tomar aquí el supremo en el lado derecho, como es en vectores unitarios, pues me va a quedar, esto se va a hacer 1 y solo me va a quedar el escalar este, ¿verdad? Que es esto de acá. Entonces, de esta desigualdad, al tomar supremo en vectores unitarios, en X, ¿verdad? A ambos lados, me queda que la norma de f tilde en X, ¿verdad? Es menor o igual que la norma de f en Z. Esto va en la línea de querer comprobar esta igualdad, ¿verdad? Tenemos ahorita una desigualdad, que esta es menor o igual que esta. Y para ver la otra desigualdad, pues notamos que como f tilde, ¿verdad? Es una extensión de f. Entonces, este supremo que se toma, ¿verdad? En vectores en x, en todo caso, pues lo que podría pasar es que se haga más grande, ¿verdad? Ese supremo, pero no se va a hacer más pequeño al considerarse más vectores, ¿verdad? Eh, pues eso por la relación de que f tilde y f, recuerden que son iguales en todos los vectores en z, ¿verdad? Y lo nuevo de f tilde es que ahora está definida en todos los vectores en x, que, pues es un espacio más grande, ¿verdad? Recuerden que z está contenido en x. Y entonces el supremo, pues en todo caso se puede agrandar, ¿verdad? No hacer más pequeño. De manera entonces que la otra desigualdad se da viendo esa observación, ¿verdad? Que esta siempre va a ser mayor o igual que la otra. Lo podemos ver incluso como intuitivamente pensando, ok, esta se está tomando solo en vectores en un subespacio Z, ¿verdad? Esta se está tomando en todo el espacio más grande, ¿verdad? Entonces es natural, ¿verdad? Pensar así como pasaba una propiedad en R, si recuerdan, ¿verdad? Del supremo. Si un conjunto estaba contenido en el otro, entonces los supremos iban a mantener la desigualdad, como que el orden, ¿verdad? Entonces, teniendo las dos desigualdades, norma de f tilde es menor o igual que norma de f y viceversa, entonces son iguales, ¿verdad? Que era pues lo que queríamos comprobar. El hecho de que sean iguales ya también me dice que el funcional f tilde también es acotado porque la norma es la misma de f, ¿verdad? Y entonces, si f es acotado, que es una propiedad en términos de la norma, entonces f tilde también va a ser acotado, ¿verdad? Eh, Comentario aquí, noten lo que les decía, ¿verdad? Que en el caso de que, porque aquí en el teorema X solo es un espacio normado, entonces si X además es un espacio de Hilbert eh, y Z es cerrado, entonces prácticamente tenemos una versión del teorema de representación de Riesz
Déjenme ver si lo encuentro aquí rapidito, solo como para ahondar un poquito de eso. Lema de Zorn no está antes todavía. Eh, a ver, esta 11. No, está antes todavía, ¿verdad? Ya ahorita hablamos del teorema de Riesz. Parador adjunto. Último intento, si no es en esta, pues continuamos. Y esta es. Aquí fíjense, esta propiedad aquí que daba el teorema este de representación es lo que les decía que de cierta forma lo hace como asociar, ¿verdad? Los dos resultados. Teníamos una versión un poco más general, ¿verdad? Pero ya asociar estas, pues está, no se ve, ¿verdad? Como que directamente, pero con esta versión sí, ¿verdad? Y aquí lo único es que se ocupaba que el funcional fuera acotado, estuviera definido en un espacio de Hilbert. El teorema me daba que podía estar representado así, ¿verdad? Y además me daba la propiedad esa de las normas, ¿verdad? Entonces ahí noten que una similitud, ¿verdad? Pero asumiendo que estamos en un espacio de Hilbert y para utilizar, si no me equivoco, es un lema que utilizamos varias veces por ahí, se pediría también que el subespacio no solo fuera subespacio, sino que fuera cerrado, ¿verdad? Cerrado en el sentido topológico, ¿verdad? Ok. Tenemos entonces hasta ahora de repente la versión más general del teorema, ¿verdad? Porque está ya definida en espacios normados. Los anteriores pues eran en R, ¿verdad? Y en complejos. Eh, o vamos a ver, acá pues de cierta manera pues siempre estamos hablando en un espacio, más bien la generalidad o la versión nueva que se tiene ahí es que estos solo estaban, no se ocupaba, no se le exigía, ¿verdad? Que el espacio vectorial fuera normado, ¿verdad? Entonces, más bien en ese sentido, ese viene siendo más exigente, ¿verdad? Y esto sería, en ese sentido, más general que lo que teníamos allá, ¿verdad? Porque acá, si recuerdan, pues en alguna parte todo era con reales, todo era con complejos y no se ocupaba ahí resultados sobre normas, ¿verdad? Que es lo que se está haciendo acá, ¿no? Ah, ya este también es un caso ahí como que más particular aún. Eh, Fíjense lo que hice, tengo un espacio normado, un vector distinto de cero, ¿verdad? En el espacio normado. Y lo que me dice el teorema es que existe un funcional lineal acotado, f tilde, pues seguramente esta es alguna extensión, ¿verdad? Para que se le llame f tilde, con norma 1 y de tal manera que f tilde está definido como la norma del vector. O sea que si se ponen a pensar, este teorema también es una especie de teorema de representación, ¿verdad? Porque de alguna manera como que estoy diciendo que ese x sub 0, elemento de x, yo lo puedo representar mediante un funcional lineal acotado en el sentido de que la imagen de ese funcional en el vector va a ser la norma del vector, ¿verdad? Y de repente entonces sería como que un teorema de representación de la norma de los vectores, ¿verdad? Y que las normas de los vectores en el espacio normado X se pueden representar mediante un funcional lineal acotado, ¿verdad? Más o menos sería como una forma de interpretar lo que dice el teorema. Y bien específico porque no son cualquier tipo de funcional lineal acotado, sino funcionales que tienen norma 1, ¿verdad? Que son unitarios dentro del espacio normado de funcionales, ¿verdad? Ok, pues lo que hacemos es tratar de utilizar el teorema anterior. Para ello, pues ocupábamos un subespacio, ¿verdad? El subespacio que utilizamos es el conjunto de los múltiplos del x sub 0 con el que comenzamos a trabajar, ¿verdad? Tenemos un x sub 0 dado aquí, ¿verdad? En la hipótesis. Entonces, consideramos el conjunto de múltiplos de él, ¿verdad? Que es un subespacio, ¿verdad? Es una recta. Y a partir de ella, entonces definimos un funcional para cualquier x que está en z, como z es el conjunto de múltiplos de x sub 0.
Entonces se puede escribir como múltiplo de él, ¿verdad? Y entonces definimos un funcional lineal en Z como f de x igual a f de alfa de x sub 0. Esto pues porque x es igual a esto, ¿verdad? Entonces más bien la definición sería esto de aquí, ¿verdad? Y se define como alfa por la norma de x sub 0, ¿verdad? Eh, este no es el que queremos, ¿verdad? Este es un paso intermedio porque ocupamos aquí, ¿verdad? Un subespacio, ocupamos un funcional lineal acotado f, ¿verdad? Entonces ese es el que se está definiendo ahí. Y después de la conclusión del teorema, entonces vamos a sacar el que ocupamos, ¿verdad? El f tilde. Eh, Ocupo que sea acotado, ¿verdad? Entonces vemos eso. Aquí me falta un paréntesis. Se me escapa algo a mí, ¿verdad? No sé si hay alguna de las presentaciones donde no se me fue alguna cosita por ahí. Ok, f es acotado porque, bueno, el valor absoluto o módulo de f de x, como x se puede escribir como alfa por x sub 0, entonces solo lo escribimos así. Utilizamos propiedades esta sería de funcionales lineales, ¿verdad? Eh, de hecho, aquí es utilizar la definición, nada más, ¿verdad? Esto sería igual a esto. Y por propiedades del módulo o valor absoluto, entonces sale el valor absoluto de alfa, ¿verdad? Y el valor absoluto de la norma, como la norma es mayor o igual que cero, pues sería la misma, ¿verdad? Eh, o a ver, está como extraño el orden en que está escrito aquí. Pareciera que fuera que este debería ir acá, ¿verdad? Y después esto igual a esto. Eh, A ver, no, pero no por lo que se quiere concluir al final, ¿no? O sea que aquí, en todo caso, el paso intermedio sería que f es funcional. eh, y como es funcional, entonces escalar por vector sale el escalar, ¿verdad? Sacar el escalar. eh, pero después me quedaría, déjeme revisar, no sé si es que yo escribí algo mal aquí y lo sospecho porque se me escapó eso, para ver exactamente qué es lo que se está utilizando ahí. Mm, no, pero sí lo escribí bien, ¿verdad? Esta solo es porque x es igual a alfa por x sub 0, ¿verdad? De aquí. De acá para acá. Sería utilizar la definición, ¿verdad? La definición es que f de alfa x sub 0 es esta de acá. Como está dentro de valor absoluto, sale alfa con valor absoluto, la norma queda igual. De acá para acá sería propiedades de norma, ¿verdad? Por propiedades de norma, entonces este escalar lo puedo poner aquí. Y de acá para acá, por definición, otra vez, ¿verdad? X igual a alfa por X sub 0. Eh, y entonces, fíjense que esto implica, ¿verdad? Que la norma de f es 1, porque la norma de f, pues si se hace en vectores unitarios, así como se hacía aquí, ¿verdad? Eh, si esto es igual a la norma de x y esa norma y este supremo se toma en vectores unitarios, entonces estaríamos tomando el supremo de unos, ¿verdad? De un conjunto que solo tiene unos y ese supremo entonces sería uno, o sea, la norma es uno. Recuerden que había también otra expresión para esa norma, era el supremo de esto entre la norma de x, ¿verdad? Eh, y entonces, si se toma en vectores unitarios, pues solo me quedaría, eh, o vamos a ver si estos son iguales, entonces otra vez me quedaría un supremo de un conjunto que solo está formado por uno, ¿verdad? Entonces la norma es 1. Si es uno, pues recuerden que ser acotado, ¿verdad? Es una propiedad en términos de la norma. Si es uno, pues acotado, ¿verdad? Eh, y entonces, por el teorema anterior, ya tenemos que f es un funcional lineal, es acotado, ¿verdad? Está definido en un subespacio del espacio en el que estamos trabajando. Entonces aplicamos el teorema anterior, ¿verdad? Ya tenemos todos los requisitos, ¿verdad? Es un funcional lineal acotado en un subespacio del espacio. Entonces, existe la extensión que satisface que la norma mantiene las normas, ¿verdad? Entonces, eso es lo último acá.
Por el teorema anterior existe una extensión, ¿verdad? F tilde de F, ¿verdad? Tal que tienen la misma norma, o sea, la norma de F tilde también es 1. Además, como es una extensión, F tilde en X sub 0, ¿verdad? Es X sub 0 y es la norma de X sub 0 por la definición, ¿verdad? Por la definición de F. O sea, sería utilizar esto con alfa igual a 1, ¿verdad? Que era lo que se quería comprobar, ¿verdad? Entonces, noten que el teorema, entonces, lo estamos utilizando acá como una especie de teorema de representación, como les digo, ¿verdad? Y sería de representación de la norma de vectores en X, ¿verdad? Se puede representar mediante un funcional lineal acotado, ¿verdad? Y con norma 1, o sea que es bien, bien específico, ¿verdad? Ok, noten acá, pues se puede decir que esta es una consecuencia directa del teorema anterior, ¿verdad? Y esta es otra. Para todo X en un espacio normado, se tiene que, la norma se puede escribir así. Si ustedes observan esto, pareciera que no hubiera algo nuevo, pero realmente esta es una norma tomada en elementos del dual de X, ¿verdad? El dual de X, recuerden que estaba formado por funcionales acotados, ¿verdad? Eh, y entonces estamos diciendo que la norma de X se puede calcular en términos de norma en el dual, o sea que también sería una especie de resultado como de representación para la norma, ¿verdad? Y consecuencia de esto es que si tenemos un vector X sub 0, cuya imagen es 0, para funcionales en el dual, o sea, funcionales acotados, entonces eso implica que el vector es 0, ¿verdad? Si es igual a 0 para todos los f en el dual, ¿verdad? Ya es bien específico, ¿verdad? Entonces también veamos que es una cuestión de aplicar lo que teníamos, ¿verdad? Utilizamos el teorema anterior, ¿verdad? Utilizando x igual a x sub 0. No sé, aquí pondríamos x, ¿verdad? En vez de x sub 0. Y entonces vemos que si tomamos este supremo, ¿verdad? Que es precisamente pues, esa expresión que se tiene aquí, ¿verdad? Queremos ver que la norma de x, eh, este es mayor o igual que esta expresión, que noten que es esta misma, solo que en vez de f pusimos f tilde. ¿Por qué esta desigualdad? Bueno, por definición de supremo, ¿verdad? F tilde es uno de los funcionales que se toman en cuenta en este supremo, ¿verdad? Y el supremo, pues es una cota superior, entonces uno de ellos es menor o igual que la mínima cota superior, ¿verdad? Que cualquier cota superior, pero más aún que la mínima cota superior, ¿verdad? Entonces f tilde es uno de estos f y por tanto se da esta desigualdad. Eh, por el teorema anterior, ¿verdad? La norma de f tilde era 1, ¿verdad? Y el valor absoluto de f tilde de x, vamos a ver, eh, sería por esto, ¿verdad? El valor absoluto de esto sería, solo que utilizándolo con x sub 0 igual a x, ¿verdad? Entonces tomamos valor absoluto acá, no haría nada, ¿verdad? Entonces el valor absoluto de esto sería igual a la norma del vector en el que se está evaluando, ¿verdad? Que es lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? El valor absoluto de f tilde de x es x. Y la norma de f tilde es 1, ¿verdad? Por el teorema anterior. Aquí de repente faltó decir, ¿verdad? Por el teorema 433 existe esta f tilde, que es extensión de f, pero bueno, está ahí como que implícito, ¿verdad? Y entonces esto es la norma entre 1, o sea, es la norma. O sea que este supremo es mayor o igual que la norma, que es una de las dos cosas que ocupo para ver la igualdad, ¿verdad? Por otro lado, otra vez, fíjense, esta propiedad se utiliza bastante. Nuevamente solo es por el hecho de que f es transformación lineal, entonces satisface esta desigualdad en las normas. Y entonces, al tomar este supremo, esta expresión del numerador es menor o igual que estos dos, ¿verdad? Se cancela entonces la norma de f y solo me quedaría la norma de x. Y como el supremo se está tomando en f, ¿verdad?
en funcionales y aquí solo me quedaría la norma de X, entonces eso sería constante para los F, ¿verdad? No depende de F, ¿verdad? Y entonces sería menor o igual que, sería X, la norma de X nada más, ¿verdad? Eso supremo sería la norma de X. El menor o igual viene de esta desigualdad. O sea, aquí hay un paso intermedio, ¿verdad? Que esto es menor o igual que el supremo, ¿verdad? Y poner aquí esto, ¿verdad? Cancelar la F. Y el supremo de la norma de X en estas Fs, pues es la norma de X, ¿verdad? Entonces se tienen las dos desigualdades y por tanto se da la igualdad, ¿verdad? Y la otra, esta conclusión del final, noten que es una propiedad de la norma, ¿verdad? Sería como decir, si la norma es cero, entonces el vector tiene que ser cero. Como la norma aquí está escrita en términos de esta f de x, ¿verdad? Si esto es cero, entonces este supremo va a ser cero. Y si la norma es cero, por definición de norma, entonces el vector tiene que ser cero. Noten que este corolario se parece a un lema que, bueno, a dos lemas que utilizamos varias veces en teoremas anteriores, ¿verdad? Que se utilizaban como herramienta intermedia para comprobar otros resultados ahí, de repente más grandes, ¿verdad? Esos lemas tenían ese espíritu, ¿verdad? Es decir, que si tal cosa se cumple para todo X, entonces tiene que ser cero. A veces era un funcional, ¿verdad? A veces era un vector, ¿verdad? Ok, bueno, se me fue bien rápido esto, fíjense, falta todavía para la hora. Y aquí les asigné otros ejercicios de la sección esta 4.3. Les voy a preparar otro video. De repente hoy mismo, más bien, no sé, pensé que me iba a tardar más en explicar estas cosas y lo hubiera añadido aquí. Aquí lo que quiero hacer, por lo menos, es solo explicar este teorema de Riesz, que es como una versión particular. Y fíjense que es en términos integrales, entonces como que es algo ya más concreto, ¿verdad? Porque mucho de lo que hemos venido trabajando se queda así como que en lo abstracto, entonces hay que como que aterrizar, ¿verdad? Bajar de las nubes, como dicen. Ok, no sé si tienen alguna consulta, ya sea de esto que hablamos hoy o de pues lo que nos resta ahí para terminar la clase. Eh, Como les decía, pues ya vamos a hacer ya les voy a poner para la tarea 6 y la prueba 6 sería entonces a más tardar el otro viernes, ¿verdad? Entonces, de repente podría hacer ese video hasta mañana incluso. Ok, bueno, si no tienen ninguna consulta, pues se me fue rápido, como les digo, me tardé menos de lo que esperaba. Nos quedamos entonces aquí por hoy pendientes entonces a ese otro video y para lo que nos resta, ¿verdad? Ya prácticamente estamos terminando, así que motívense, ¿verdad? Que eso le alegra a uno estudiante cuando ya, bueno, a uno profesor también, cuando ya estamos en la recta final. Ok, nos veremos entonces. Saludos a todos, jóvenes.